Hola a todos, el Señor me lo continúe bendiciendo y vamos a tocar un tema pero excelente y es doctrina y evangelismo a la vez. Todo hace que nosotros reaccionemos, que analicemos sobre nuestras vidas y que tomemos decisiones sobre el cambio que debemos de hacer. Nadie es perfecto, pero la palabra del Señor nos ayuda a caminar conforme a su perfección, ¿oíste? Según a la perfección de su palabra. Dice la palabra del Señor que Él es nuestra guía, que Él es nuestra ayuda, que Él es que nos lleva a esa perfección poco a poco. Nosotros, por la misma condición de pecado que nos dejó Adán y Eva, tenemos tantas imperfecciones, pero el único que nos va a justificar por medio de estas imperfecciones es el Señor Jesucristo, que Él entregó su vida por ti y por mí. No le entregó una denominación o una religión o una secta, no. Se entregó Jesucristo, ¿ok? Muchos me dicen, Jesús, pero entonces yo profeso que definitivamente la religión mía es la verdadera. No, por favor, yo no. Una de las cosas que no me gusta hablar es sobre religión. A mí me gusta hablar sobre Cristo, ¿ok? Religión son aquellas que han sido realizadas por hombres para seguir el estudio de la palabra y muchas veces según sus interpretaciones. Vamos a tratar de estudiar la Biblia en lo posible neutralmente, caminar conforme a la palabra, no ser religiosos, pero sí ser devocional al Señor, buscar del Señor con espíritu y en verdad. Bueno, vamos a tocar un tema excelente hoy que es la resurrección. En estos días que he estado predicando la palabra he tocado mucho ese tema. Y es tan importante que todos ustedes tengan claro el tema de la resurrección. Porque si no tienes este tema claro, entonces tú no sabes qué es lo que va a acontecer en la vida tuya después que nosotros partamos de esta tierra. Es importante que tengamos claro eso. Entonces vamos a leer la palabra de mi rey. Vamos a empezar con Daniel, capítulo 12, versículo 2. Dice, y del polvo de la tierra se levantará las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en vergüenza y en la confusión perpetua. Tremendo, ¿verdad? Uno para estar en la presencia del Señor todo el tiempo y los otros en vergüenza perpetua. O sea que no van a estar en la presencia del Señor. En Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida. Escuche bien, los que hicieron lo bueno, los que se entregaron al Señor, los que caminaron conforme a su palabra, entonces van a ser resucitados para resurrección de vida, ¿ok? Después viene, mas los que hicieron lo malo, aquellos que no recibieron a Cristo, que vivieron en su concupiscencia, que vivieron en la lascivia, en la lujuria, que vivieron en las cosas del mundo, que únicamente querían eran los deseos pecaminosos del mundo, ¿qué va a pasar? A resurrección de condenación. Hay dos. La primera resurrección es la resurrección en Cristo. Y la segunda resurrección es la resurrección para condenación. Entonces es ahí donde nosotros vamos a tomar decisiones. ¿Qué decisión voy a tomar yo? ¿Una resurrección con Cristo o una resurrección sin Cristo? ¿Una resurrección para vida o una resurrección para condenación? Ahí es donde tú tomas esa decisión. ¿Cuál quieres estar? ¿En cuál? Yo únicamente te voy a exponer la palabra. Yo escogí una, que es la primera resurrección. Y es por la cual nosotros día a día nos levantamos, abrimos nuestros ojos y le decimos, Señor, ayúdame a permanecer siempre firme en ti, a pesar de mis errores y mis equivocaciones, porque me equivoco, tengo errores. Pero el Señor nos ayuda a permanecer en Él, a buscarlo. ¿Qué tenemos que hacerlo todos los días? Buscarlo, llenarnos de Él. Pero aquellos que no lo buscan, que no leen la palabra, que siguen su concupiscencia y que siguen justificando su pecado, entonces aquellas personas cuando mueran van a resucitar, pero en la segunda resurrección. Hoy te invito a que escojas la primera resurrección. Y la primera resurrección quiere decir, como lo dice el Señor Jesucristo, toma tu cruz y sígueme. Entonces esa cruz definitivamente es un cambio total de vida. Por eso que la palabra de mi rey dice
nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Tiene que haber un cambio, ya no puede ser el mismo de siempre. Entonces en Lucas capítulo 14, versículo 14 dice, entonces será dichosos, pues aunque ellos no tienen con qué compensarte, será compensado en la resurrección de los justos. En Juan capítulo 6, versículos 39 y 40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo que resucita en el día postrero, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Entonces nosotros tenemos que apuntarnos en esa primera resurrección. Hermoso, ¿verdad? El Señor tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros. En Juan 6, versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces el Señor Jesucristo es quien nos va a resucitar. Por eso hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Hay uno solo, no hay otro, no hay otro. Por eso es que yo les digo a ustedes, ni San Pancracio, ni San Martín, ni San Lorenzo, ni la secta, ni la religión, ni nada te podrá salvar sino Cristo. Él es el único. Él es el único. Una vez me dijeron, Jesús, la única forma que seas salvo es que seas evangélico. Mira, ese día yo quedé con la cabeza así, ¿ves? Porque yo en ese tiempo apenas estaba aprendiendo las cosas del Señor. Y yo, ¿cómo así que tiene que ser nada más evangélico para poder ser salvo? Y fueron preguntas que me fui haciendo hasta que fui buscando la respuesta y el mismo Señor me la fue mostrando. La religión no te salva. Los adventistas no te salvan, Testigos de Jehová no te salva, el catolicismo no te salva, los evangélicos no te salvan, ninguna religión protestante te salva. El único que te salva es Jesucristo. Eso lo dice la Biblia. No, que entonces comienzan a defender cada uno sus posturas religiosas, que esa es la verdadera. Y son cosas que aprendí a no estar defendiendo de ninguna clase de religión. Sí meto la mano en la candela por mi Cristo de la gloria. Él murió en la cruz de Calvario por ti y por mí. Él, nada más Él. Entonces es necesario que nosotros nos centremos y nos concentremos en la palabra de mi Rey y caminemos conforme a su palabra y hagamos cambios en nuestra vida. Y que esa relación tuya con el Señor sea personal. ¿Ok? Sea personal. Tremendo, ¿verdad? El Señor es bueno y para siempre su gran misericordia es para ti y para mí. Él se entregó por ti y por mí. Pero vamos a seguir el tema. Este tema es excelente. Acuérdate que estamos hablando de la primera y la segunda resurrección. Te recomiendo que tú hagas parte de la primera resurrección y no hagas parte de la segunda. Y desafortunadamente te voy a decir algo. La segunda resurrección va a haber muchísima más gente que en la primera. ¿Oíste? Mucha gente se va a perder. Muchísima. Dice la palabra del Señor que muchos son los llamados y poquitos los escogidos. Y cuando se habla de que son poquitos los escogidos, fueron aquellas personas que recibieron al Señor en su corazón. Fueron aquellas personas que tomaron la decisión de caminar conforme a la palabra del Señor. Poquitas. Pero una gran cantidad tomó la decisión de no caminar conforme a la palabra, desafortunadamente. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo de 14 al 17, y necesito que estén muy pendientes de esta palabra, dice lo siguiente: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, presta atención, Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ok? Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida de nuestro Señor, no pereceremos a los que durmieron. Ahí lo que está diciendo es que cuando el Señor, con su voz de arcángel, con su voz de trompeta, venga por los suyos para resucitarlo por primera vez, en la primera resurrección, entonces aquellos que murieron en Cristo, entonces van a ser resucitados primero. Pero resulta que los que están vivos van a ser también transformados. ¿Cómo así? Esa persona que murió en Cristo
que se mantuvo firme hasta el final y murió. Aquella persona, cuando el Señor venga por ellos para la primera resurrección, entonces serán levantados y se les dará un cuerpo glorioso y serán reunidos en las nubes con el Señor. Esos fueron los que murieron. Pero resulta que los que están vivos, los que quedaron vivos en ese momento de la resurrección, van a ser transformados. El cuerpo de ellos van a ser transformados y se va a levantar hacia las nubes. ¿Viste? Y ese cuerpo que están viendo aquí, la carne, de aquellos que están vivos, este cuerpo no va a ser el mismo. Este cuerpo va a ser transformado, porque este es un cuerpo corruptible y va a ser transformado a un cuerpo incorruptible. Ojalá me estén entendiendo. Primero los que murieron en Cristo van a ser resucitados. Subieron. Y los que quedaron vivos van a ser también subidos. Y cuando sean subidos, van a subir, pero no con este cuerpo, sino con un cuerpo transformado. El Señor verá cómo lo hace. Él lo transforma en ese espacio de tiempo cuando vaya subiendo. Eso es lo que va a pasar. Y es lo que está diciendo aquí 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, de 14 al 17. Entonces, en el versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, como les acabo de decir. Luego, nosotros, los que vivimos, o sea, aquellos que habrán quedado vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre por la eternidad de la eternidad de la eternidad con el Señor. A esta doctrina se le llama el arrebatamiento o el rapto. Así se le ha llamado. Si tú le quieres llamar de otra forma, llámale. Lo importante que tú entiendas es que va a haber una primera y una segunda resurrección. Una primera y una segunda resurrección. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado. Si tú tomas la decisión de seguir a Cristo, si tomas la decisión de caminar conforme a la palabra del Señor, de hacer un cambio, de dejar definitivamente las cosas del mundo. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Sus deseos. La borrachera, la disensión, la lujuria, el adulterio. Si tú te lees Gálatas capítulo 5, versículos 16 en adelante, y te dicen todas las cosas que nosotros tenemos que dejar. Pero es dependiendo de ti. Es tomando tú una decisión. Mira, se ponte a pensar que tú aquí vas a vivir 70, 80 años, 90, máximo 100 años. Pero después que nosotros fallezcamos, después que nosotros partamos de esta tierra, vamos a vivir toda una eternidad, o con Cristo o sin Cristo. Toma la decisión de estar en esa primera resurrección. Toma esa decisión de estar en una eternidad para siempre y por siempre con el Señor. Mira, voy a seguir leyendo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo, y reinará con él 1000 años. Entonces, aquellos que resuciten en el Señor, como lo dice aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, los que van a resucitar van a ser con el Señor sacerdotes para siempre. Reinarán con ellos 1000 años. Aquí es donde viene la doctrina del milenio, que muchos tienen unas diferentes posturas sobre esta doctrina. Yo te voy a hablar de una postura nada más. Entonces, dice aquí, se le llama la segunda resurrección, la segunda muerte. Y se afirma que la primera resurrección es para los justos, para aquellos que murieron en Cristo. Entonces comienzan los 1000 años, justo después de la primera resurrección, y reinará con él 1000 años. Es importante saber que vamos a estar con el Señor 1000 años en ese momento como gobernadores, como alcaldes. Te estoy diciendo para que tú tengas más o menos una idea. Vamos a ser administradores, vamos a reinar. ¿Ya? Vamos a reinar. Así como el presidente reina sobre un país, y los gobernadores sobre su región, y el alcalde sobre su ciudad. Entonces vamos a ser así, de esa manera, gobernadores juntamente con Cristo. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 dice:
pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Lo dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Entonces, en la primera resurrección, que fueron aquellos que murieron en Cristo, entonces ellos van a estar no ellos, nosotros que hemos recibido al Señor y morimos en Él y vamos a estar con el Señor en la primera resurrección, vamos a estar gobernando juntamente con Él 1000 años. Después que pase esos 1000 años, viene la segunda resurrección. Y esa segunda resurrección son para aquellos que murieron no en el Señor. Vuelvo y lo repito y lo recargo. La segunda resurrección fueron para aquellos que no murieron en el Señor. Aquí donde existen muchas interpretaciones y mucha gente dice muchas cosas, como le estaba diciendo. Pero lo interesante es que aquí está hablando muy claro de que hay dos resurrecciones. Hay 1000 años entre una y la otra. Y los versículos anteriores describen tiempos en que la primera resurrección se lleva a cabo. Cuando dice, esta es, y se refiere a lo que están hablando anteriormente en el versículo 4. Entonces, es importante que todos nosotros tengamos claro que hay una primera y una segunda resurrección. Voy a terminar con lo siguiente. Apocalipsis capítulo 20 de 4 a 5 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, lo que no había adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces vamos a reinar con mi rey 1000 años. Pero después, ¿qué pasa? Cuando reinemos esos 1000 años, vamos a estar con Él toda la eternidad. Ya se acaba todo ese proceso. Más adelante estudiaremos bien qué es lo que va a pasar en esos 1000 años y qué es lo que va a ocurrir al final de esos 1000 años. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta hoy, que aprendamos que hay dos resurrecciones. La primera, aquellos que murieron en Cristo, y la segunda, los que no murieron en Cristo. La primera, los que van a vivir una eternidad con el Señor con paz, amor, gozo. Y la segunda, aquellos que van para condenación eterna. Aquellos que después de 1000 años, dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, al final, dice que aquellos se irán con el diablo y todos sus secuaces al lago de fuego. Otro día vamos a estudiar eso. Hoy, el tema de hoy es que sepamos que hay dos resurrecciones. La primera es la que estamos apuntados nosotros, los que hemos recibido a Cristo, y la segunda, aquellos que tomaron la decisión de no seguir a Cristo. Te recomiendo que te apuntes para la primera resurrección. Te recomiendo que entregues tu vida a aquel que dio su vida, su sangre, todo por ti. El Señor te bendiga.